poder entender el nivel de la clase social y política que tenemos, básicamente clase política. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la mejoramos? Bueno, esa es la pregunta, ¿cómo mejoramos nuestra clase política para que estén a la altura de los desafíos del siglo XXI? En otra oportunidad, ya lo hemos planteado y lo voy a volver a plantear nuevamente, que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Una selección a futura de la gente que van a ser candidatos realmente para la edad, de todo tipo que sea de cargo público, en base a lo que dijo un profesograma o por lo menos un job analysis que se llama. Está bien, pero tú me dices, espérate un poco. Y después, ¿quién hace esa selección? Capacitación. ¿Quién la hace? Hay que capacitación. ¿Quién hace esa selección? Si son ellos mismos, no Claro, llegamos muy lejos. No, sí, claro, pero por lo menos que la gente Y generalmente sepa son ellos mismos los que legislan para ellos mismos. qué es lo que la gente sepa qué es lo que puede esperar de la personalidad de cada uno, qué es lo que puede esperar de su capacidad intelectual, qué capacidad, ¿perdón? El problema es que la gente espera muy poco. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tú dijiste que hay que capacitar también entonces a la población en general, que hoy día, a diferencia de otras veces que tú dijiste en un programa anterior, ante la gente se te iba al baño para leer el diario, hoy día están todos con la información que tiene realmente el YouTube, que tiene toda esa información que están. Y eso, entonces habría que preparar también a la juventud y capacitarla a través de la información que podemos dar ahí, que hoy día los medios de comunicación social son la Tú evalúas bien a la clase política, ¿no? Es que sabes que a mí lo que me preocupa... Porque tú trabajas con políticos. Sí, pero a mí lo que me preocupa de las nuevas generaciones es el nivel de ignorancia, Absoluta. el nivel de el poco interés que tienen por informarse. Porque como usted dice, efectivamente, nosotros tenemos muchas más herramientas de las que teníamos antes. Antes, cuando nosotros queríamos conocer algo, teníamos que ir a una biblioteca, conseguirnos una enciclopedia, revisarla. Era súper tedioso, quizá para el que le interesaba mucho no. Pero hoy en día, el que quisiera saber, tendría todo el conocimiento en su mano a solo un clic. Pasa lo mismo con la educación financiera. No, es que falta educación. No falta educación, falta interés. Eso. Porque la gente que tiene acceso, si nosotros miramos acceso a Internet, tenemos mucho. Pero ¿en qué se usa? En ver YouTube, en ver videos de reggaetón, y falta interés. Entonces, en la medida que nosotros no nos preocupemos, seamos tan ignorantes, si ustedes preguntan a los jóvenes, ni siquiera saben qué son los diputados, para qué sirven. Cuando se discutía el binominal, todos estaban en contra del binominal. Y después le preguntaban, ya, ¿en qué elecciones se aplica? En las municipales. No. Entonces, Qué horror, no tienen ni idea. ¿Cómo podemos esperar que esas personas que no les interesa conocer nada se preocupen de realmente preocuparse, elegir gente que esté capacitada, que puedan hacer una buena gestión? Porque no les interesa. ¿Y por qué la ciudadanía, que son los que ponen el voto, no está interesada o no le interesan estos temas? ¿Es solamente por ignorancia? No. ¿Se indujo Depende el de la sistema edad, para que ocurra de la edad. eso? Yo estoy muy de acuerdo con Bárbara en eso que estás diciendo, porque son muy light hoy en día, inclusive cosas que he escuchado, yo soy docente universitario, que me ha tocado verlo, digamos, en otro colega también, que le dice, no, profesor, ¿cómo hacer para el lunes? No, qué lata. No, uno tiene que carretear el sábado, ¿cómo va a hacer para el lunes? O sea, a ese nivel. Es decir, eso hubiera dicho algo así, a mí me sacan a patadas fuera de la clase. ¿Y qué hay con el proyecto país? ¿Tenemos proyecto país? ¿Sabemos hacia dónde vamos los próximos 50 años, los próximos 80 años? Yo creo que la clase política en eso sí ha contribuido a generar una sensación de que da lo mismo. Entonces, la gente dice, da lo mismo si ellos o ellos solo se van a preocupar de sus propias cosas, a nosotros no nos influye nada, cosa que es totalmente falso. Pero hay una sensación, una percepción generalizada que no, da lo mismo, las cosas van a seguir igual, que se elijan entre ellos, que mantengan sus privilegios. Total, nosotros tenemos que rasgarnos con nuestra propia uña. En el fondo. Eso tú dices muy cierto, ¿no? Porque yo soy una persona que voy al persa, voy de todas partes, así, digamos, desde las bases, quizás, que es lo que hay. En la calle. En la calle, exactamente. Y tú tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Lo que le interesa, bueno, a mí inclusive dice, bueno, ha cambiado el gobierno, prometieron cosas, pero a mí todavía para el bolsillo no me ha llegado. Así de práctico y así de concreto. Bueno, y así de práctico es que da paso a muchos populismos que hemos visto en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando llega el populista, el rey de los bonos, eso se nota al tiro. Sí, eso es. Entonces, cuando uno recibe un bono, te cambia por lo menos un poquito, aunque sea la vida, de forma instantánea. Mientras que el que se preocupa de la educación, el que cambia el currículum, el que se preocupa de adaptar las nuevas tecnologías, que se preocupa de insertarse, por ejemplo, en la automatización, eso ya 20, 30, 40 años, eso no se ve, entonces no hacen nada. Entonces, también hay ahí un incentivo perverso a que los políticos, incluso siendo buenos políticos, claro, tienen que caer lamentablemente en algunas prácticas como esa de corto plazo, porque si no, pierden las elecciones. ¿Sabes qué pasa? Que la pirámide de Maslow,
Sí. Yo creo que la gente hoy día en nuestra sociedad, la gran mayoría de las personas, no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Entonces no están preocupados de estos temas. Y eso es muy favorable para los políticos mediocres. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Qué interesante. No, porque Lo que pasa es que en las sociedades nórdicas, por ejemplo, la gente mucho más culta tiene las necesidades básicas satisfechas, porque es un Estado que se preocupa de la gente paga el 50% de impuestos. Sí, 50% de impuestos. Y ellos ese es están otro muy cuento. preocupados de quién los gobierna. No es un tema trivial para ellos. Estoy de acuerdo. Entonces ellos con información Pero ahí también hay logran mucha- votar por la persona. Mira, O sea, el no- solo hecho de tener ¿te acuerdas? conciencia de los impuestos que se pagan. Claro, no, Es distinto, porque el muchas tema- veces la gente no tiene la conciencia real de todo lo que está pagando en impuestos. A ver, y el tema de la probidad también, que en algún minuto lo conversamos. ¿Te acuerdas que yo alguna vez mencioné a la ex viceprimer ministro de Suecia? O sea, un día iba para su casa en su auto, ella le encantaban los toblerones. ¿Te acuerdas? Sí, los chocolates lo rectángulos. conversamos en algún minuto. Paró al frente de un supermercado, se bajó y compró 2 toblerones, un monto total de 35 euros. Claro. Ya. Al otro día tuvo que dimitir, no solamente porque las instituciones allá la sancionaron moralmente, porque todavía no había un juicio, ella tuvo que dimitir. Pero no porque lo había comprado. El Estado, te cuento, el Estado sueco, el pueblo de Suecia, nunca le perdonó que haya comprado esos 2 toblerones con la tarjeta del Estado. No, pero tiene toda razón. No, Hablando de 35 también euros. eso. ¿Te fijas que hablamos aquí de la ética y la moral Entonces, hace tiempo? Ella compró con la tarjeta del Estado porque dijo, se me quedó la cartera en el auto, dice yo, después lo repongo. Pero, pero el igual, pueblo, el ese pueblo es sueco la dijo, conducta. A ver, con las platas así se fiscales no parte. se mete nadie, las platas fiscales son sagradas, nadie le echa mano a esas platas fiscales. Entonces, ¿cómo nosotros logramos en nuestra sociedad parámetros similares de sanción y también de moral? Porque hoy día tenemos un relajo. El tipo robó no sé cuánta plata, ya da lo mismo. Los políticos mienten a destajo, roban también. Pero, Hoy ya tenemos un senador, un ex senador chiquitito, ¿cierto?, que bloquea cualquier posibilidad de investigación sobre las asesorías que hace el Congreso. Yo creo que Y no deberíamos- pasa nada, sí. y no pasa nada, y sigue. ¿Por qué somos así? Yo creo que A ver, deberíamos ¿cuál denota empezar, o sea, usted? obviamente son muchos factores distintos, pero uno de los que deberíamos abordar es que la gente tenga conciencia de que esa plata es suya. eso es, pues Porque no lo hay. fíjate, pues, tú le preguntas a una persona, no, sí, será todo robo. Ya. ¿Qué pasaría si este político va a su casa y le saca la cosa? ¡Ah, pero cómo! Es casi lo mismo. Es que es lo mismo. Es casi lo Tiene Pero toda no la lo razón. tienen Lógico. incorporado así. Entonces, esta plata es de nadie. Cuando dices, Esa es la gratuidad, sensación. es de De nadie, da lo mismo, nacen los árboles, o aparece, o se la pide a los empresarios, como si solo los empresarios aportaran eso y nosotros en la vida cotidiana no. Mientras no tengamos conciencia real de que cada centavo público es nuestro, de todos nosotros, no se va a generar esa rabia, porque a nadie nos gusta que nos roben. Pero cuando alguien le toma a otra persona algo que no es tuyo, que no El conoce, problema que veo yo también, que los de su sector los blindan. así pues. Y si es del otro lado, lo critican. Lógico. Eso es inconcebible en los países más desarrollados. No estamos hablando solamente de los países nórdicos, sino que en los países desarrollados en general. Sí, pero también hay una cosa, fíjate, que es importante y que eso ha causado, cuando yo empiezo a preguntarle inclusive a mis amigos, etcétera, fíjate, voy a este hombre que ha estafado con la cosa piramidal, 4 años de cárcel, no, liberado, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo un hombre que ha robado millones de millones, ha estafado a un montón de gente que lo está pasando pésimo, que ha puesto su ahorro, hoy le dan 4 años y más encima confirma? Porque no se fugó. La fuga marca una diferencia importante. No, pero espérate un poco. Yo creo que como imagen pública también uno siente, bueno, aquí, o la colusión, por La ejemplo. colusión es más La colusión fuerte. debería estar preso. Y nadie preso, al Y final. nadie va. Entre Entonces que- la sensación es como que laissez-faire, laissez-passer, como dicen los franceses, ¿te fijas? Entonces eso también Y ya a mí yendo a un área- disminuye las motivaciones. Ya yendo al área de Alvarita, me gustaría saber tu opinión franca y directa con respecto al fiscal nacional y la participación que tuvo con respecto a el financiamiento ilegal de la política, específicamente en el caso OAS, cuando la persona dijo, yo hablo, pero denme garantía. Y si hubiese hablado, a lo mejor estaríamos hablando de una situación bastante compleja a nivel nacional con respecto a Bachelet. Ahora, no me gustaría personalizar, yo no conozco ¿Pero por qué exactamente, no? Porque yo creo, ¿cuáles son los hechos? ¿Ya? Yo no conozco cuál ha sido el rol, cuál ha sido las gestiones que él ha hecho personalmente en este caso. Pero los hechos son, lo que todos hemos podido ver, es que se avanzó en un comienzo la investigación con Grupo Penta, se avanzó hasta las últimas consecuencias, y vamos, y empezaron a caer, se lapidaron a ciertas personas,
por algo que los mismos clases políticas sabían que era un mal de muchos, que en ningún caso les minimiza el problema, pero todos se dedicaron a tirar piedra en la medida que estaba el problema al otro lado. Hasta que se empezó a abrir la arista y llegamos a Soquimich y resulta que habían del otro lado. Y ahí se acabó. Que es cierto, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la sensación que le queda a la gente? Ahora, lo mismo en el caso contrario, porque si nosotros miramos, por ejemplo, Marco Enrique Ominami, el trato que se le ha dado a él con todas las campañas de financiamiento, lo que ha llegado de OAS, versus lo que pasaba con la presidenta Bachelet, con todo su equipo, que están todos repartidos en distintos países, en cargos públicos, en organizaciones internacionales. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con Martelli? No, una multita, una cosita, arreglémoslo. Pero a Marco Enrique Ominami se le ha cargado todo el peso. ¿Por qué? Porque él está solo, porque él lo tiene todo. Legítimamente. Sí, lo que uno hubiera esperado es que así como a él, también Lógico. fuera al otro lado. No que a nadie le hubiera pasado nada, sino que así como a él... ¿A ti como ciudadana te agrede también? A mí como ciudadana me agrede. No porque yo esté a favor de Marco Enrique Ominami o porque yo piense parecido a él. Me perturba la diferencia. Igual que el grupo Penta, caso Penta. Igual. ¿Por qué cuando llegó a Soquimich, y el caso de Ominami, no, es que esto está prescrito, y en el caso de otros no? Entonces, ¿por qué no hay una igualdad? Y la gente cuando ve esto, ¿cómo les pedimos que no se enojen? ¿Cómo les pedimos que no critiquen si al final, cuál es la sensación que queda? Que cuando se empezó a expandir a un lado que no convenía, hasta ahí se tapó. Claro, ahora hay otro evento que a lo mejor ustedes también quieren desarrollar, que es el comentario que me pareció tremendamente grave por parte de Alberto Espina, ¿cierto? Al decir, cuidemos a las Fuerzas Armadas. Yo lo encontré tremendamente grave y a mi juicio él debería dar un paso al costado ya. Él no puede decir eso, porque lo que él tiene que propender es a limpiar las Fuerzas Armadas. Claro, pero como un cargo político, ya Lamán tuvo los antecedentes y no hizo nada. Como un cargo político dijo, yo no voy a jugar mi capital político para sanear las Fuerzas Armadas, prefiero decir, oye, no hablen mal de las Fuerzas Armadas, siendo que las Fuerzas Armadas hay que limpiarlas. Las Fuerzas Armadas y todas las instituciones son como un jardín. Si tú no sacas la maleza, al final la maleza se come el jardín y se transforma en un basural, porque al final la gente empieza a tirar la basura arriba. Entonces, Alberto Espina se equivocó a mi juicio, no sé qué piensan ustedes, con respecto a su dicho, cuidemos las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas hay que limpiarlas. Yo sí estoy Yo lo veo de otra manera. en una cosa así. Perdón. No, no. Ya, yo lo veo de otra manera, porque yo lo que entiendo está diciendo, bueno, toda esta cosa, como dices tú, esta maleza, sí hay que sacarla, pero una institución hay que protegerla y defenderla. Sí lo entiendo lo que está diciendo. No, yo lo entendí como una ley mordaza, ¿cierto? No hablen de las Fuerzas Armadas y si tú te vas al centro, una vez hicimos los dos un programa, yo traje un listado de muchas cosas irregulares de las Fuerzas Armadas, incluso cuando iban los pertrechos militares a Suiza para ser agraviados en el puerto de Callao, entre los pertrechos metieron droga, ¿cierto? Ya los suizos pararon inmediatamente este cuento. O sea, hay muchas cosas tremendamente irregulares, ni hablar de las licitaciones. Yo creo, yo concuerdo con él en que tenemos que cuidar nuestras Fuerzas Armadas y que es muy necesario que la gente confíe en ellos porque el rol que juegan en la sociedad es fundamental. Ahora, sí no estoy de acuerdo en que cuál es el concepto de cuidar las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Cuidar es tapar o cuidar es...? Porque ya hemos visto que no son casos aislados, lamentablemente, y eso con dolor porque a mí me gustaría que no fuera así. Claro. Pero ya hemos visto que son distintos casos que ni siquiera están conectados necesariamente entre sí, son distintos focos donde la corrupción lamentablemente ha llegado así como llega a todos lados. Y la mejor forma de cuidar nuestras Fuerzas Armadas, a mi juicio, sería cerrar los ojos y decir que vamos con todo, y limpiar todo, y en vez de tener este dolor permanente del goteo, una crisis, otra crisis, otra. De repente sería mejor pegar un sacudón fuerte. Y lo que me llama bueno, sacar un montón de generales al tiro. Sacar todo y decir, ¿sabes qué? Desde ahora, ya. Y lo que me llama a mí la atención es el doble estándar justamente de mucha gente, o cómo relativizan la moral o la ética cuando hablan de este cuento y dicen, pero ¿cuánto nos costó a nosotros formar un general? Y ahora lo estamos sacando, ¿por qué? Porque se robó ¿cuánto? $12.000, $20.000 en pasajes. ¿Alguien dice eso? He escuchado decenas de veces. Decenas de veces. Entonces, hay un tema también profundamente grave en nuestra sociedad. No hizo el curso bien, entonces se perdió unas clases entre medio. Claro, pues entonces... Sí, pero hay una cosa que lo conversamos aquí también. Fíjate que la persona que va al supermercado, ¿no es cierto?, si hurta una determinada cantidad, es una amonestación, digamos. No, eso considero que en los países del norte, no, tú te vas preso aunque es que haya robado 2 calugas, por lo menos para que sienta que eso tiene una consecuencia, aunque después te suelte, pero por lo menos te hace pasar un mal rato. Aquí no, te dan autorización, fíjate. Y si no le dicen, un año usted no puede volver aquí.
Pero fíjense que ese doble estándar, como Sí. usted dice en el programa, están todos porque al final se critica a otros con una vara distinta. Sí, porque ese es otro probablemente tema, otro para, tema. para nosotros, a nuestro alcance, ir al supermercado, comerte un plátano y botar la cáscara, es tan robo Sí, como cualquiera de los otros. por supuesto. Pero la gente tiene que decir, ay, pero ¿cómo se Se relativizan todo. Eh, sí, se pero, oye, relativiza ¿cuánto eso. vale un plátano, un peso? No es grave, mira, es que el otro robó mucho. Ahora, probablemente esta persona que se comió el plátano y tiró la cáscara, si estuviera en la posición de otra persona, quizá también lo haría. Entonces, al final a mí me cabe la duda si es un tema de oportunidad, de estar ahí donde se puede hacer más o no, O las sanciones. o si de verdad hay un tema ético de decir, vamos a criticar algo que está mal, No, o solo dependiendo de la magnitud en base a que un plata con todo lo que se roban ellos. No, pero tú dijiste, es un problema ético. Sí, pues. Obvio, te fijas, nosotros jamás podríamos hacer lo que hacen algunos países que tú conociste en Europa, ¿cierto? De que están la canasta y están los diarios, y tú sacas y pagas ahí, y nadie se le ocurriría no pagarlo, ¿te fijas? Y no tampoco sacar más de un diario. En Estados Eso, Unidos llegar los aquí, repartos llegan a las casas y los dejan en la puerta, afuera. también, po. Porque los edificios tienen el típico holcito Exacto. y tú llegas y hay montones de paquetes, entonces miras, encuentras el tuyo y te vas. A sabe- nadie se le ocurriría ¿Y robarse. sabes lo que significa eso a la larga? Que las pymes pueden consolidarse. ¿Por qué? Porque tienen costos más bajos en temas de seguridad. Acá las pymes no pueden muchas veces sustentarse porque tienen que invertir en cámara, en guardia, y no pueden nomás. Tienen que cerrar. En cambio, en Estados Unidos, los países nórdicos, las pymes pueden sustentarse justamente porque hay autocontrol. Pero ciudadano. fíjense, nosotros tuvimos cosas distintas. Por ejemplo, a propósito de la evasión del Transantiago, yo lo recuerdo perfectamente. Antes, cuando uno se subía a la micro, Sí. por atrás, porque estaba llena, y empezaba y le pasaba la moneda, y la moneda, la moneda, la moneda, hasta que llegara Ah, de adelante. veras, se me había Y olvidado después eso. corría el El boleto. vuelto. Claro, el llegar al boleto. vuelto también, es Hasta que llegara a verdad. ti. Lo hacíamos en este país, no en otro nórdico. Aquí. Y ahora la gente hace lo posible, mucha, no voy a generalizar, pero los niveles de evasión son altos. En países europeos no tienen que pagar un boleto directamente porque tú compras una tarjetita que puede ser un pase diario exacto. o mensual, semanal, y tú entras nomás. Claro. Y si justo llega a ocurrir que hay una fiscalización y justo se dan cuenta que tú no tenías el ticket comprado, la multa es draconiana. Eso es lo que falta, te fijas. Pero, oye, pero parten O de la sea, base de la de la confianza. confianza. Pero para que veas tú en Confianza. Suiza, a un momento determinado, sí, chupaya, no tengo la moneda, ya se le no, yo se la pongo por usted. Sí, Qué hay un tema de sociedad ahí distinto mucho estamos más aquí. potente. Ahí entonces tenemos lo que tú dijiste, una ética y una moral que tenemos que cambiar muchísimo, nos falta mucho. Palma, Pero tuvimos. Palma Salamanca. Oye, entre paréntesis, tu invitado en la radio, no vamos a dar nombre, tienen mucho doble estándar, ¿no? Los invitados, mi panelista, lo tengo, no tenemos. panelista, tu Joaquín panelista. Lavín y Francisco Vidal. No sé yo, tienen doble estándar. Del polo ¿no? opuesto, no, ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo estaba con los dos, ¿ah? Y una de ellas le pregunté a Francisco Vidal cuál es la función del secretario, cuando el vocero, ¿cierto? Cuando fue vocero. Subir el perfil cuando nos conviene y bajarlo cuando nos conviene. Pero eso es mentir. Pero eso es mentir, le dije yo. Sí, así, ¿ah? Esa parte de la política, tú que eres cientista. Ese doble estándar no te agrede un Pero eso poco. eso pasa en la economía, las cifras siempre se pueden ver de distintas formas. Claro. No, pero yo no creo que sea un doble estándar, porque al final quizás es un oportunismo. Ya. Doble estándar para mí es decir otra cosa. y pensar cosas distintas dependiendo Sí, de quién sea. exacto. Como Sí. lo podemos ver en el caso de Palma Salamanca, perfectamente, con gente que critica a morir a unos que hacen lo mismo que ellos, pero cuando lo hacen ellos está bien. A ver, de los dos explica, lados. explica eso. Además, una declaración, quiero destacarla aquí, una declaración del Mercurio, no me acuerdo el nombre de la persona, dije, yo estaba ahí y puedo dar fe que no lo torturaron nunca. Porque además vinieron entre ¿A aquí quién? 12 veces a Salamanca, ¿cierto? Ahí a revisarlo, justamente venían a verle gente, médicos de su orientación y todo, para comprobar que aquí nunca hubo un apremio. Estamos hablando de democracia. claro. Con muchos problemas que hayamos tenido, esto no fue el 70 ni el 80, fue el 91. Sí, pues. Por lo tanto, el Ahora, gobierno, miren, el gobierno francés. Una cosa súper concreta. Sí. En esa oportunidad, por el asesinato de Jaime Guzmán, entre otros delitos, Sí, claro. ya estuvo detenido, o detuvieron y condenaron tanto a Palma Salamanca como a Mauricio Hernández Norambuena. Norambuena. Ya, a los dos. Sí. Los dos se fugaron en el mismo canasto. Ya, Sí. o sea, es exactamente lo mismo. Sí. Con la misma ley, con la misma norma, los mismos jueces, los dos se fugaron en el mismo momento. ¿Qué tenemos ahora? Un grupo de izquierda que dice a Norambuena, Hernández Norambuena, que está preso en Brasil, no por este caso, sino porque fueron a cometer más delitos y secuestró a una persona, entonces está preso por eso, tiene una condena de 30 años. Entonces, en ese caso que está preso,
tiene que volver a Chile y están solicitando una extradición. En el caso de Palma Salamanca, que está libre en Francia, no, ahí no, porque ahí no se cumple. Chile no da garantías de un debido proceso. Entonces, estamos hablando de dos casos iguales, mismo momento, misma fuga, pero como uno está preso afuera, ahí sí Chile cumple con la garantía, pero en otro caso no. ¿Cómo se explica esa diferencia? Doble estándar de nuevo. ¿Cómo se explica? ¿Por qué uno sí tiene que volver y el otro no? Pero además son un peligro para la sociedad. Eso sí, hay que decirlo muy claramente. Son dados, no sé, entonces, al secuestro, te fijas. Pero aquí viene una pregunta, Barbarita. ¿Cuánto pesa Chile en el concierto internacional? Muy poco. ¿Tú crees que a Estados Unidos le hubieran hecho eso? Claro, o a los chinos. Mira, yo tuve una experiencia, yo trabajé en la Embajada de Chile en Londres hace muchos años atrás, y desde Londres yo quería viajar a Estados Unidos, entonces le dije al embajador, yo trabajé en la misma embajada, si había alguna posibilidad que él hable con el embajador norteamericano y me consiguiera para no hacer todo el trámite, la fila, porque en esa época no había nada electrónico. Entonces me dijo, no, yo he tratado de hablar con el embajador norteamericano varias veces, estamos hablando del embajador en Londres, chileno, y no, cuesta mucho que dé una cita. Sí puedo hablar con alguno de los consejeros o uno de los segundo secretario, que segundo secretario, presentó él con una carta personal para que otorgaran una facilidad en la consecución de la visa. Como, entre comillas, funcionario de la Embajada en Chile en Londres, le dijeron que no, punto, no, así, nada más, N-O, pum. No se toman ni la molestia de explicar por qué. No, o sea, Chile, escúchame, Chile, tú tienes toda razón, no tiene ningún peso en el concierto internacional, cero. Ahora, sí, yo distinguiría entre las figuras presidenciales, por ejemplo, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, que ellos yo creo que sí tienen una llegada de líder a líder, porque ellos han estudiado fuera, porque han tenido cargos importantes. Ricardo Lagos un poco también. Ricardo Lagos porque se hizo mucho prestigio internacional también. Entonces, ellos como persona, y se le han abierto las puertas y probablemente si llaman por teléfono les contestan, todos. Distinto el caso de un país y los que vienen debajo. Claro. Yo quiero volver, porque vi un programa ahí, justamente de lo que tú dices de Vidal con el alcalde de con Lavín. Con Lavín. Me encantó, por varias razones. Una, la principal. ¿Qué te encantó? ¿Lavín, Vidal o el programa? No conozco los dos. Yo soy, digamos, mucho más amigo, digamos, de Lavín, por una serie de otras historias. Pero la verdad, cosa que me gustó, y Vidal lo conozco mucho también, hemos conversado con él varias veces, me gustó porque mantuvieron muy buen nivel de discusión. De tal manera, no estoy de acuerdo sin descalificar, sin ninguna de esas cosas. Y entonces él mismo dijo, bueno, algunas cosas podemos converger y estar juntos y otras no, y podemos respetar la divergencia. Ojalá eso se hiciera así en todas las políticas, donde uno puede aportar su idea sin tener que ser descalificado o cualquier cosa. Me encantó. Y ese programa ojalá que se siga dando por mucho tiempo. Muchas gracias. En serio, me encantó, me encantó. Pues hay que a nosotros nos impresiona porque nos ha ido súper bien. ¿Ves? ¿Ya? Y no es que yo diga, tenemos la fórmula perfecta, no, pero en realidad algo que uno esperaría que fuera lo básico, como el desde. O sea, la gente lo que más valora es el respeto con qué se lleva la conversación. Bueno, y además nos reímos harto. Entonces, todos los temas que son súper áridos, nosotros lo hacemos más light, nos reímos, comentamos. Y también la gente aprende mucho porque estamos hablando, por ejemplo, de Palma Salamanca. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la condena? ¿Por qué? Entonces, más allá de lo que opinen, uno va teniendo mucha información. Reforma de pensiones, ya, pero ¿por qué? ¿Para qué sirve esto? ¿De qué se trata? Y explicamos lo más que podemos y lo discutimos. Con respeto, con altura de mira, nos reímos y además que hemos generado un entorno que permite a los dos decir, ¿sabes qué? Se equivocaron. No, sí. De nuestro lado, cosa que en los programas generales no pasa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú como cientista político y tú como psicólogo, ¿por qué Lavín a veces es bacheletista, es piñerista, ahora es comunista, ¿cierto? Va a copiar todo lo que hace? ¿Por qué es así desde el punto de vista de cientista político y tú como psicólogo? Yo creo que ¿Cómo tú te aferras a una imagen si de repente no sabes para dónde ir? Desde mi punto de vista como opinión pública y como cientista político, porque él yo creo que está lejos no es militante duro, ¿ya? Él está más... Es un militante flexible, dice esto. No, es que yo creo que él está más preocupado, él está totalmente metido en su rol de alcalde, ¿ya? Y no pensando en la política partidista que te pone como los cuadros de acción donde tú te puedes mover. Entonces, si yo te pregunto a ti, o lo que me pasa a mí, me imagino que usted también. No me chate usted, tú no. Tú también. Entonces, uno perfectamente puede estar de acuerdo con algo que dice cada persona. Exacto. Salvo cuando uno es súper militante,
que puede. quizás es más lo que pasa a Francisco, que es más militante, es más disciplinado. Sí. Entonces, esto me gusta un poco, pero como a nosotros no nos puede gustar, yo no estoy de acuerdo. Pero uno que no es militante no anda por la vida diciendo, ah, no, esta persona me tiene que gustar porque me dijeron que sí. Esta política no. Sí. ¿No hay nada populista detrás de eso? O sea, mucha gente lo acusa de populista, pero yo creo que, ahora, en el caso de él, yo creo que él tiene una Pero quiero saber convicción tu de que... opinión. Es que yo lo conozco, yo estoy con él todos los días. Como soy ignorante y muy joven, entonces te pregunto la opinión a ti. Pero es que a mí me pasa, yo también tengo contradicciones, porque en algunas cosas, y de esto lo comentamos... ¿Tienes contradicciones? No contradicciones. ¿Cómo pero dijiste contradicciones? No, porque si yo fuera de un partido, si yo fuera Claro, ahí está de la UDI y frita. de la BIN, Está ahí frita. estaría frita. Si yo fuera del PPD de Francisco Sí, Vidal, estaría igual. frita. Si fuera de ¿Por qué? Porque en muchas cosas estoy de acuerdo con él, o en muchas cosas con ellos, en alguna quizá con el Frente Amplio, quizá en otra con Claro, José y es Arturo Kast. normal. Desde el eso. punto de vista de psicología, ¿es normal eso? Eso es normal, Perfecto. normal, y lamento mucho lo que conversamos en un programa también, cómo los partidos a veces encuadran a la persona que no puede tener su opinión propia de repente frente a una cámara. ¿Por qué no? Puede decir, mira, sí, yo participo de los valores importantes, pero tengo mi opinión personal. Y mucho menos personal puede parecer a tú de que lo estás en otra banda, ¿qué importa? Son ideas que pueden aportar al país, eso a mí me importa mucho. Y si esa idea viene de un lado o de otro, me da igual. Yo tuve una experiencia, mi padre ¿cierto? Fue el que creó Sierra Bellavista en San Fernando Arriba. Entonces, en un momento determinado me llegó un alcalde, dijo que su papá regaló un terreno para la alcaldía. Ah, ya, pero no sabemos dónde queda. Ya, entonces, ¿puede usted aportarnos y ayudarnos? Sí, ¿podemos cambiar el terreno? Sí se puede, por supuesto. Pero usted no sabe algo. ¿Qué? Yo soy comunista. Y le digo yo, ¿usted está preocupado que se cree una alcaldía aquí? Bienvenido sea. Porque es comunista no corresponde. Y el gallo se sorprendió, fíjate. O igual, me invitaron a un programa para hablar de relaciones de pareja. Y cuando me llamaron 3 veces, ¿pero por qué me llaman 3 veces? Y yo dije que bueno, es que usted no sabe, esta radio comunista, oiga, los problemas de pareja están en todos lados, así que yo voy a hablar de la relación de pareja. No voy a hablar de política porque no es mi tema. Ah, ya, porque muchas veces cuando decimos eso, el invitado no viene. Pero no es el caso mío. Para el comunismo ha fracasado todo el mundo, pero eso no quiere decir que alguna vez no pueda tener una buena idea. Buena, me gustó. Me castigo. Me gustó mucho. Ah, ¿Y el yo te digo una cosa, perdón, ¿Y el una socialismo? cosita, pues, Sí, una porque cosita. ahí está más difícil, porque tú puedes ver un socialismo europeo, un socialismo chavista, que ahí está peor que el comunismo. Sí, claro. Quiero recalcar No, algo. que se la jugó, me gustó eso, ¿no? Lo que ustedes están haciendo, se lo mandé una nota yo a Joaquín, porque lo conozco más, que no tengo el mail de Francisco, si no le habría mandado también una nota. Eso ustedes están dando un modelo que ojalá se replique y que los jóvenes entiendan que se puede discutir sin pegarle a un candidato, sin hacer ninguna de esas cosas, sino discutiendo ideas. Así que ojalá que eso se repita muchísimo, muchísimo. Y ustedes son de verdad, son una cosa que a mí me gustó mucho por cómo se podía discutir bien, tranquilo, sin tener, digamos, que justamente...